Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán intuido por el título que los ha traído hasta aquí, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y especulando sin parar. Si hablamos de la bomba que estalló el 31 de enero de 2026, la supuesta, y digo supuesta porque aún estamos a la espera de confirmaciones oficiales contundentes y pruebas irrefutables. Sorpresa protagonizada por dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de giros inesperados, rumores jugosos, análisis profundos y quizás, la confirmación de lo que muchos fans han estado deseando y teorizando apasionadamente durante años. Si aún no son parte de nuestra familia de amantes del espectáculo, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre les traemos lo más candente, fascinante y analizado del mundo del entretenimiento, desgranando cada detalle para ustedes. Vamos a desgranar este acontecimiento paso a paso, porque créanme, la historia es más compleja y cautivadora de lo que parece a simple vista. El 31 de enero de 2026 amaneció con una noticia que se propagó como la pólvora a través de las redes sociales, los foros de fans y los portales de noticias de farándula más influyentes. La noticia principal era que Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su atractivo físico y su talento para la actuación, y Demet Özdemir, la talentosa actriz con una trayectoria igualmente impresionante y una legión de seguidores fieles, habrían dado un paso inesperado, sorpresivo y de gran magnitud. Las primeras informaciones, que surgieron tímidamente al principio, hablando en susurros en los rincones digitales, apuntaban a un posible compromiso, la mención de un anillo de compromiso radiante y la celebración de un evento íntimo y exclusivo, en fin, todo lo que ustedes imaginan cuando piensan en una noticia de esta envergadura, capaz de paralizar el flujo informativo y desatar pasiones entre el público. Es crucial recordar y tener presente que Can y Demet ya comparten una historia, y no una cualquiera. Fueron los protagonistas indiscutibles de Erkenci Kuş, una serie que no solo fue un éxito rotundo y arrollador en Turquía, sino que catapultó a ambos a la fama mundial, creando una química en pantalla tan palpable y electrizante que traspasó la ficción y conquistó a millones de seguidores en todos los continentes. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en la pequeña pantalla, la conexión entre Can y Demet fue evidente y esta conexión, lamentablemente o afortunadamente para algunos, generó una oleada de esperanzas y deseos en el fandom. Desde entonces las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos han sido una constante, un murmullo persistente en el ecosistema del entretenimiento. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégico en redes sociales, cada coincidencia de horarios o lugares que se hacía pública se convertía automáticamente en material de primera para la prensa rosa y, por supuesto, para los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real, fuera del set de rodaje. Y es precisamente en este contexto de anhelos fervientes, especulaciones incesantes y un deseo colectivo de que su química televisiva se materializara en una relación real donde surge esta impactante noticia del 31 de enero de 2026. Las fuentes iniciales, como les decía, eran un poco vagas y difíciles de rastrear, teñidas de la imprecisión característica de los rumores que nacen en Internet. Hablaban de cercanos a la pareja, de testigos presenciales, que prefirieron mantener el anonimato, pero sin nombres propios que respaldaran la información ni declaraciones directas de los involucrados o sus portavoces. Sin embargo, la bola de nieve comenzó a rodar con una velocidad asombrosa. Poco a poco empezaron a aparecer supuestas fotografías borrosas, tomadas a distancia y con poca nitidez, de lo que parecía ser una celebración privada. Surgieron detalles sobre un lugar exclusivo, quizás un jardín secreto o un salón de hotel de lujo, y se mencionaron invitados muy selectos del mundo de la actuación, la televisión y el cine turco. Y lo más importante y lo que más avivó el fuego del rumor, fue la mención recurrente de un anillo de compromiso en la mano de Demet, observado de forma tentativa en algunas de estas imágenes, aunque la baja calidad de las fotografías no permitía confirmarlo con total certeza, dejando un halo de misterio. Ahora pongámonos en la piel de los fans, especialmente de aquellos que vivieron la magia de Erkenci Kuş con devoción. Imaginen la emoción que debió recorrer sus cuerpos. Para aquellos que sintieron esa conexión especial, esa chispa única entre Can y Demet mientras veían la serie, esta noticia era el cierre perfecto a una historia soñada,
la culminación de un deseo largamente acariciado. Se desató una auténtica tormenta mediática y de interacción en Twitter, Instagram y todas las plataformas de redes sociales. Los hashtags relacionados con ambos actores como #Candemet, #Erkenci Kuslov y el más explosivo, #Compromiso Candemet, se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas, eclipsando cualquier otra noticia. Los fans, en un despliegue de creatividad y pasión, crearon collages emotivos, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos en la serie, y compartieron su alegría y sorpresa, celebrando lo que para muchos era una confirmación irrefutable de sus esperanzas y anhelos más profundos. Pero como en toda historia de celebridades, como en cualquier evento que rodea a figuras públicas de esta magnitud, no todo es tan sencillo, directo y lineal. Al poco tiempo de que la noticia se volviera viral, empezaron a surgir voces de cautela, de análisis más críticos y escépticos. Algunos periodistas de espectáculos más avezados y con una trayectoria contrastada señalaron la preocupante falta de confirmación oficial por parte de los propios Candemet o de sus respectivos representantes legales y de imagen. Se hizo especial hincapié en la poca nitidez de las fotografías circulantes y se sugirió la posibilidad de que los rumores pudieran ser fruto de la imaginación colectiva, del deseo de los fans de verlos juntos, o incluso de alguna estrategia de marketing bien orquestada y ejecutada para generar expectación y mantener el interés en sus carreras. Y aquí es donde la intriga se intensifica y el misterio se profundiza, polarizando opiniones. ¿Era real o no? ¿Era un sueño colectivo o una realidad tangible? Las teorías empezaron a volar en todas direcciones, como pájaros descontrolados. Algunos argumentaban con vehemencia que la pareja, si es que la noticia era cierta, quería mantener el momento íntimo y privado, lejos del implacable escrutinio público y de la presión mediática, por eso la extrema discreción. Otros, con un toque más cínico, sugerían que quizás se trataba de un avance estratégico de algún proyecto futuro conjunto, una campaña publicitaria de alguna marca de lujo, o incluso la participación en un nuevo drama televisivo que jugaba deliberadamente con los límites entre la realidad y la ficción para generar una expectación sin precedentes. La industria del entretenimiento es maestra en estas jugadas de ajedrez, en estas estrategias de comunicación sutiles pero efectivas, y Candemet, con su fama mundial y su gran atractivo público, serían los perfectos y más codiciados protagonistas para tal estrategia. Por otro lado, también es fundamental considerar la perspectiva de los críticos y analistas de la industria del entretenimiento, aquellos que ven más allá de los titulares y analizan las dinámicas del mercado. Algunos señalaron que, dada la proyección internacional masiva de ambos actores, un evento tan personal y significativo como un compromiso, de ser cierto, habría sido anunciado de una manera mucho más organizada y profesional, quizás a través de comunicados de prensa oficiales emitidos simultáneamente por sus agencias, apariciones conjuntas cuidadosamente planificadas en eventos de alfombra roja o galas exclusivas, o confirmaciones directas a medios de comunicación de confianza y con buena reputación. La ausencia total de estas confirmaciones formales, para algunos de estos analistas, era una señal de alerta considerable, un indicativo de que algo no cuadraba. Analicemos un poco más la trayectoria individual y la situación actual de ambos artistas. Candemet ha estado inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, incluido su paso por Italia, donde ha ganado una popularidad descomunal, llegando a protagonizar campañas publicitarias y participar en programas de televisión de gran audiencia. Su agenda suele ser increíblemente apretada, llena de compromisos profesionales que lo mantienen viajando constantemente. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado de manera firme y admirable su carrera con diversos proyectos exitosos en Turquía y ha mostrado un claro interés en expandir su alcance internacional, explorando nuevas oportunidades y mercados. Si ambos estuvieran en una relación seria y considerando un paso tan trascendental como un compromiso, sería un hito importante en sus vidas personales que, sin duda alguna, tendría repercusiones significativas en sus carreras, en su proyección pública y en la forma en que son percibidos por la industria y por el público en general. Ahora bien, ¿qué pasó después del 31 de enero de 2026? La verdad es que hasta la fecha de hoy, la información sigue siendo un mar de especulaciones, un océano de incertidumbre. No ha habido un anuncio oficial, ni siquiera un comunicado escueto por parte de Candemet ni de Demet Özdemir. Sus cuentas de redes sociales, que siempre son monitoreadas de cerca por miles de ojos expectantes, no han publicado absolutamente nada que confirme o desmienta directamente la noticia. Se han compartido fotografías de ambos en distintos momentos y lugares,
a veces solapados en el tiempo, pero ninguna que claramente evidencie el supuesto compromiso o la celebración íntima que se rumoreó. Las publicaciones continúan siendo en su mayoría relacionadas con sus proyectos profesionales, sus actividades benéficas o momentos más personales y cotidianos. Los rumores, sin embargo, lejos de disiparse, no se han extinguido por completo. De hecho, la ambigüedad y el silencio han servido como un combustible perfecto para avivar aún más la especulación. Cada aparición pública, cada entrevista concedida, cada comentario que realizan en redes sociales es analizado al milímetro por fans y medios de comunicación en busca de alguna pista, alguna grieta en el muro de silencio. Se interpretan gestos sutiles, se buscan miradas cómplices en fotografías antiguas, se analizan los vestuarios en busca de posibles símbolos, en fin, todo vale cuando se trata de desentrañar un misterio que rodea a dos de las personalidades más queridas, admiradas y mediáticas del momento. La expectación se mantiene viva, alimentada por la propia ausencia de información concluyente. ¿Podríamos plantearnos seriamente por qué tanto silencio? Hay varias razones posibles que podrían explicar esta situación. Quizás, como mencionamos anteriormente, están esperando el momento adecuado, el escenario perfecto para anunciarlo de una forma que consideren apropiada y que refleje su personalidad y sus valores. Tal vez están evaluando cuidadosamente las implicaciones de hacer pública una relación tan mediática, calculando el impacto en sus carreras y en su vida privada. O la posibilidad que algunos temen y otros esperan con ansias, es que la noticia simplemente no sea cierta, que sea una elaborada ilusión creada por la intensa expectativa del público, un reflejo de los deseos más profundos de sus seguidores. A veces la realidad es mucho menos emocionante que las fantasías que construimos. Lo que es innegable, lo que no se puede discutir ni minimizar, es el impacto que la mera posibilidad de este compromiso ha tenido en el panorama del entretenimiento. Ha demostrado una vez más el poder que tienen Can Yaman y Demet Özdemir como figuras públicas de alcance global y el fervor y la devoción que despiertan entre sus seguidores en todo el mundo. La capacidad de una noticia, incluso cuando no está confirmada oficialmente, para generar tal cantidad de conversación, debate, análisis y emoción a nivel global es simplemente fascinante y demuestra la fuerza de la conexión entre las celebridades y su público. Nos recuerda poderosamente cómo el mundo del entretenimiento, y las historias que se tejen a su alrededor, pueden capturar la imaginación y el corazón de millones de personas, creando un universo paralelo de sueños y esperanzas. En este punto, lo más prudente y recomendable es mantener la cautela, la sensatez y la paciencia. La información oficial es la que verdaderamente tiene valor, la que debe ser tomada como punto de referencia. Y hasta que Can Yaman o Demet Özdemir, o sus representantes legales y de comunicación, hagan una declaración clara, contundente y verificable, todo lo que tenemos son rumores persistentes, especulaciones incansables y la dulce ilusión de muchos fans que anhelan verlos juntos. Sin embargo, el 31 de enero de 2026 quedará para siempre marcado en la memoria colectiva como el día en que una noticia impactante, aunque no confirmada, sacudió los cimientos del panorama del espectáculo, demostrando el profundo cariño, la admiración y la expectación que estas dos estrellas indiscutibles generan en el público. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este extenso y detallado análisis sobre la sorprendente noticia que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los orígenes del rumor, las diversas reacciones que ha generado, las posibles explicaciones para el prolongado silencio de los involucrados y el impacto general de esta historia en la cultura popular. Como siempre, les animo encarecidamente a que mantengan la mente abierta, a que disfruten del debate y la especulación, pero a que no se dejen llevar por la primera impresión o por los titulares sensacionalistas. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de historias que se desarrollan a fuego lento, y a veces, las narrativas más interesantes y cautivadoras son aquellas que aún se están escribiendo, aquellas que el tiempo y los protagonistas se encargarán de revelar. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención son lo que nos impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles los contenidos más interesantes, comentados y relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión sincera y sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es real, que hay algo de verdad en los rumores? ¿Les gustaría que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real? Dejen sus comentarios abajo porque me interesa muchísimo leer sus puntos de vista, sus análisis y sus esperanzas.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y bien fundamentado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y no perderse ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto y cuídense mucho.